Shalom, ya estamos de nuevo con vosotros con el tema del Shabbat lunar. Vamos a traer en esta ocasión un argumento, como decía anteriormente, sencillito, fácil de entender. No hace falta ser muy inteligente para comprenderlo. No tendremos que quemar mucha materia gris, ni gastar tantas neuronas para que se nos sea fácilmente entendible. Recordemos que, como decíamos en el video anterior, los hermanitos del Shabbat lunar creen que los Shabbats se observan en días fijos del mes, no de la semana, sino del mes. O sea, los días 8, los días 15, los días 22 y los días 29 de todos los meses hebreos es Shabbat. Evidentemente, si cae en el calendario gregoriano un lunes, un martes, un jueves, un viernes, un domingo, el que sea, no pasa nada. Ellos creen que es así, bueno, pues eso lo vamos a respetar. La pregunta es, ¿no se contradice con la Torá por ninguna parte ese orden regular e ininterrumpido de que los Shabbat caigan específicamente todos los meses del año, todos los años y todos los siglos, los días 8, 15, 22 y 29? Esa es la pregunta que vamos a responder. Vamos a tratar de ver si hay algún día en la Torá donde uno de estos días que estos hermanitos dicen que es Shabbat, es imposible por la Torá que fuese Shabbat, ¿verdad? Yo voy a comenzar por leer, antes de ir al texto en sí, de un día de estos que no fue Shabbat, con leer el mandamiento, o uno de los aspectos del mandamiento del Shabbat en el desierto. La ordenanza que se había dado en el desierto al pueblo de Israel en Shemot capítulo 16 verso 29 y 30. Dice Shemot 16, 30, 29 y 30. Mirad que Adonai os dio el Shabbat, dice la Torá. Y por eso, la razón, por eso, en el sexto día os da pan para 2 días. Quédense, esto es lo importante que vamos a resaltar. Quédense, pues, cada uno en su lugar, que nadie salga de él en el séptimo día. Era un mandamiento imperativo. Un mandamiento que si luego vemos que no es observado, tal y como fue, pues sería castigado. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Bat Midbar, del libro de los números, como le llamamos normalmente. Bueno, el nombre hebreo es Bat Midbar. En el capítulo 15, verso 32, vamos a dar la lectura. Capítulo 15, verso 32. Hace la historia del hombre que recogía leña, lo conocemos todos. Cuando los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en Shabbat. Los que lo hallaron recogiendo leña lo llevaron ante Moshe, Aarón y toda la congregación, lo pusieron en la cárcel, pues no estaba terminado lo que se le había que hacer. Entonces Adonai dijo a Moshe, irremisiblemente este hombre debe morir. O sea, estaba violando el Shabbat. Estaba violando las normas que el Eterno había dado sobre el Shabbat. Nadie salga de su lugar, quédese cada uno en su sitio. Y este hombre, además de no obedecer aquello, pues estaba recogiendo nada más y nada menos que leña. Y obviamente esto implicaba seguramente o alimentar o hacer fuego, algo que también estaba prohibido por la Torá. Entonces, pues entendemos con esto, y este texto se trae a colación precisamente para que se vea que el Eterno, cuando da un mandamiento específico y tan importante, pues la violación de este mandamiento trae una consecuencia. Y en este caso la consecuencia era mortal. El pecado de esta persona lo llevó y lo arrastró a la muerte. Bien, pues entonces, si es así, no podemos comprender cómo es posible que en un día de Shabbat suceda lo que vamos a leer en Número también. Esta vez en el capítulo 10. Ya sabemos que el Eterno dio un mandamiento, quédense en su lugar,
no se muevan de su sitio, y aquel que se movió de su sitio murió irremediablemente. ¿Ok? Bien, el número capítulo 10. Vamos a leer algo sumamente interesante. Hermanitos del Chaval Lunar, por favor, abran sus oídos, porque esto es un argumento que no podéis superar, que el Chaval Lunar no puede superar. Porque vamos a ver un día 22 en el que sería imposible que fuese Shabbat. ¿Ok? Vale. Dice Bamidbar capítulo 10, verso 11 al 13. Vamos a leer primeramente los versos 11 y 13 para contextualizarnos. 11 y 13. Capítulo 10, 11 y 13. El segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel partieron del desierto del Sinaí según el orden de marcha. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron por primera vez, según el mandato del Eterno, según el mandato que el Eterno le había dado por medio de Moshe. Vamos a contextualizarnos con palabras, vamos a parafrasearlo. El pueblo de Israel acampó en Sinaí, después de salir de Misraín, se le dio la Torá y se pasaron allí una buena estancia de tiempo, un año, descansando, recibiendo instrucciones, Torá, organizándose, ¿verdad? Bien, llega el momento en que el Eterno dice, no, ya aquí hay que irse. Vamos a caminar un poco porque estáis muy sedentarios. No hay una razón de que alguien lo estaba amenazando, no hay una razón, la Torá no da ningún tipo de razones de ese tipo. No había ningún tipo de prioridad. Y el Eterno entonces les dice, ese día, recordemos qué día fue, el segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, 20, no 22, no le echaba todavía, 20 del mes, la nube se alza al tabernáculo. Y el Eterno ordena por medio de Moshe al pueblo a que comience una jornada de marcha hacia un lugar determinado. Y en el verso 32, porque ahora del verso 13 al 32 sencillamente la Torá nos está narrando el orden en que iban a marchar. Judá aquí, Leví aquí, Manasés acá, el orden conformado de la marcha. Para en el verso 32, en el verso 33 decirnos, cacte hermano, y partieron del monte del Eterno, el monte Sinaí, y partieron del monte Sinaí del Eterno para una jornada de 3 días consecutivas. Una jornada de 3 días. ¿Qué implica eso? Sencillo. Implica que estuvieron de marcha el día 20, que comenzaron, el día 21, el día 22. 3 días de marcha ordenadas por el Eterno. Me decía un hermano, una de las respuestas que suelen dar los defensores del Shabbat Lunar, era que el Eterno puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué impide el Eterno que ordenarte que marche en Shabbat? Pues miren, yo le respondí a ese hermanito que lo que impide que el Eterno mande a esa marcha de 3 días, si en ese caso, si el 22 fuera el Shabbat, es el respeto a sus propias normas. El Eterno no viola sus propias normas, mucho más cuando son tan importantes, mucho más cuando la violación de esas normas implica muerte. Él no las viola, ni manda que el pueblo las viole. Eso es una justificación incluso risible de que el Eterno ordenó en Shabbat al pueblo de Israel sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de prioridad, a violar el Shabbat. Porque es una violación de Shabbat. Tengamos en cuenta que el mandamiento decía, quédese cada cual en su lugar, no salga de su sitio. ¿Acordáis? De Shemot dice, no salgáis de su sitio.
Por lo tanto, es imposible que el Eterno estuviese ordenando al pueblo de Israel a que saliera de su sitio precisamente en Shabbat. Eso es incomprensible. Y algunos de los ejemplos que estos hermanos a veces ponen, hay que darlos a conocer, el tema de la circuncisión, por ejemplo. Dicen, no, pero es que mira, el Eterno sí viola sus propias normas. Se violaba el Shabbat con el tema de la circuncisión. Y aquí es donde yo decía que se demuestra la ignorancia, la inmadurez, el ser neófito, el ser ignorante en estas cosas, ser nuevo, el ser débil, porque hay que hacer todas estas cosas para no darnos cuenta de que cuando un mandamiento se viola o se ordena violar, es porque el mandamiento por el cual lo vamos a violar es más importante. O porque existe una prioridad de vida o de liberación. Una prioridad que supere la observancia del mandamiento del Shabbat en este caso. ¿Es verdad? Claro que sí. Los sacerdotes, los cohen, pues violaban el Shabbat cuando circuncidaban a un niño. De hecho, sí lo dice Mashiach. ¿Pero por qué violaban? Porque en la circuncisión estaba por encima de la validez o de la importancia, por decirlo de alguna manera, espero que se entienda, del Shabbat. La circuncisión es prioritaria del Shabbat, porque es otra muestra identificativa y la primera muestra identificativa que se dio a Abraham Avinu. Por lo tanto, es imposible esgrimir ejemplos de que el Eterno ordena violar mandamientos, como el tema de la circuncisión en el que se viola el Shabbat, con el ejemplo del día 22, aquí, que estaba en jornada. Porque aquí no hay ningún tipo de prioridad de mandamiento. No estaban siendo atacados o perseguidos en ese momento. No había una razón para decirle en ese día específicamente: levanta el campamento y ponte a andar. No había ninguna prioridad, hermano. Por lo tanto, es insostenible, y yo diría que es risible si no fuese tan triste, que elevemos el argumento de que se puede violar el Shabbat, el Eterno puede ordenar violar el Shabbat porque es el dueño de todo y el poderoso y el que manda. Así de sencillo. ¿Por qué no? Porque el argumento o el contraargumento no es válido. Aquí, en Bamidbar capítulo 10, versos 11, 13 y 33, se evidencia de manera clara que un día 22, un día que los del Shabbat lunar dicen que era Shabbat, el Eterno había ordenado que el pueblo estuviese de marcha, con todo lo que ello conlleva. El traslado del pueblo de Israel requería la violación total del Shabbat por todas las partes. Por todas las partes. Sin contar lo que ya vimos de que quédese cada uno en su sitio, en su lugar. No salgan de ahí. La propia norma divina. Sin contar eso, viola todos los temas. Solamente el tener que cargar, acarrear, pastorear toda aquella cantidad de animales, todos aquellos pesos, armar las carretas, los bueyes, eso es tremendo. Y no nos podemos imaginar un Shabbat que el Eterno mismo ordene hacer todas estas cosas, cuando había dado muerte o iba a dar muerte a un hombre precisamente por salir de su lugar y recoger leña para hacer fuego. No, qué va, hermano, es imposible. Así que por esta vía nada más, por la razón de que un día 22 no es Shabbat según la Torá, por el momento yo creo que va quedando refutado el llamado Shabbat lunar. Y si se quiere contraargumentar, bueno, pues que se haga con cosas lógicas, con la escritura, con la palabra, no con justificaciones infantiles, que la verdad es que no sirven para superarlo, ¿vale?
Venga, que tenéis un Shabbat bendecido, porque hoy es Shabbat, hoy es una Shabbat semanal, el ordenado por el Eterno. Lo vamos a ir demostrando video a video, se los prometo, que sí. Shabbat Shalom, bendiciones.